La Diócesis de San Cristóbal le da la bienvenida al curso Relato de la Pasión de Cristo según San Juan, dirigido por Monseñor Mario Moronta, obispo de San Cristóbal en Venezuela. Una ayuda adecuada para la participación en los misterios de la Semana Mayor. Cariñoso saludo para todos ustedes desde Radio Natividad, desde ese punto radio, desde el canal de YouTube de la Diócesis. Estamos comenzando este breve curso sobre la Pasión según San Juan. Con ocasión de la Cuaresma y de la Semana Santa del año pasado, empezando la cuarentena por la COVID-19, ofrecimos un breve curso sobre los relatos de la Pasión del Señor. Este año 2021, sin haber podido superar la situación crítica que ha creado la pandemia, a lo cual se une la grave situación que atraviesa el país, queremos ofrecer este breve curso centrado ahora en el relato de la Pasión según el Evangelio de Juan. Cada año litúrgico, la liturgia del Triduo Pascual dedica el Viernes Santo a proclamar y meditar precisamente la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Siempre será buena toda motivación que nos permita profundizar en los textos. Sin embargo, no deja de ser oportuna la reflexión que podamos ofrecer y compartir en este tiempo de Cuaresma para sumergirnos en el hermoso texto joaneo que nos presenta la pasión del Redentor y así fortalecer nuestra vida testimonial. Vamos a intentar introducirnos en el texto evangélico con sencillez y seriedad. No va a ser un análisis exhaustivamente técnico. Sin dejar a un lado los aportes de la ciencia, pretendemos ayudar al lector y auditor de este curso a que, aprendiendo un método de investigación, no el único, se meta dentro del texto y desde allí, zambullido dentro del agua de ese texto, pueda conocer, contemplar y enriquecerse con lo que la palabra de Dios nos enseña. Para ello, una primera premisa consiste en tener confianza en la misma palabra. No hay que sentir miedo. Si hay alguna idea que pueda permanecer oscura o un acontecimiento que no sea del todo bien comprendido, esperar, el Señor nos dará la luz. Desde esta premisa, entonces, surge un requerimiento necesario: tener apertura de mente y corazón. Esto a la vez exige ir al texto sin ideas preconcebidas, lo que solemos llamar en exégesis prejuicios, o interpretaciones previas o interpretaciones fundamentalistas o que se pretendan ser de carácter no espiritual sino espiritualista. No hay que olvidar el origen del texto bíblico. Es el Espíritu Santo quien ha inspirado al autor sagrado. Este, con sus características personales y con sus rasgos culturales propios, escribe el texto sagrado, iluminado y guiado por el Espíritu Santo. Lo que nos quiere transmitir el evangelista, en este caso, no es solo su vivencia y conocimiento personal de lo acontecido. El Espíritu Santo se vale de ello para darnos a conocer, a través de la pluma de Juan, la profundidad del mensaje como palabra de Dios. Esta es palabra de vida eterna, palabra de salvación, que se da a conocer en el lenguaje humano de cada autor sagrado. Ahora bien, el lector y el estudioso debe acudir al texto con esa actitud de apertura de mente y de corazón y dejarse así guiar por el Espíritu de Dios para descubrir precisamente lo que éste quiere darnos a conocer. La docilidad del autor sagrado debe estar presente en el lector, cualquiera que sea su condición y la forma como acuda al texto. No se está yendo a un documento meramente histórico o a un conjunto de ideas que componen una obra literaria como una novela o un ensayo. Hay mucho más que eso. Dejarse llevar por el Espíritu Santo, entonces, convertirá al lector en lector sagrado. Sobre todo, si se deja marcar e identificar con la misma palabra que lee. Así, la lectura será contemplativa. Desde esta perspectiva,
podemos entender lo que significa hacer exégesis, desde la más científica hasta la más sencilla, convertida en oración. Exégesis significa interpretar, pero no desde fuera, como si se tratara de un silogismo, un razonamiento o un problema de matemáticas. La exégesis implica zambullirse hacia lo más profundo del texto y desde allí sacar a flote la fuerza vitalizante de la palabra. Para hacerlo, se parte del mismo texto que encontramos y vamos buscando lo que hay en él, desde lo exterior hasta lo más interno. Un claro ejemplo de lo que significa exégesis lo conseguimos en el prólogo de San Juan. Allí nos encontramos con una hermosa expresión. Jesús, desde dentro del misterio de Dios, revelado por él, palabra encarnada, lo da a conocer interpretándolo. De hecho, el texto griego, al referirse a esta idea, emplea el verbo exegomai, que significa interpretar, dar a conocer, revelar. Con esta indicación nos atrevemos a decir que en el ejercicio de interpretación del texto bíblico experimentamos de cerca el dinamismo de la revelación. Si no hacemos este ejercicio, sencillamente, siempre nos quedaremos con lo que externamente aparece ante nosotros y se corre el riesgo de una lectura superficial, sin consecuencias existenciales, o una lectura literal y fundamentalista que puede resultar equívoca. Al hacer este ejercicio, podemos dar un paso importante, descubrir cómo el texto contemplado y estudiado se encuentra en el bloque de toda la Biblia y comenzamos a descubrir las relaciones existentes con otros textos bíblicos paralelos o explicativos. El relato de la pasión en San Juan, como también en los sinópticos, no constituye un episodio aislado. Metodológicamente lo podemos estudiar por separado, es cierto, pero no se puede prescindir de lo antes transmitido por el evangelista. En primer lugar, porque todo el evangelio apunta hacia la pasión con todas sus consecuencias. En segundo lugar, pues este relato constituye el objetivo y la parte central del evangelio de Juan. Y en tercer lugar, allí mismo se encuentran elementos de contenido que o hallan su explicación en los capítulos anteriores o también los terminan de explicar. Vamos a comenzar pues el análisis del relato de la pasión según San Juan. Es una hermosa aventura. Con apertura de corazón, es decir, con sabiduría, dejemos que el dinamismo del texto nos sobrecoja y nos permita interpretar, conocer, asumir lo que el Espíritu nos lleva, nos enseña, y así crecer en el conocimiento de Dios desde la experiencia pascual de la pasión de Jesucristo. Vamos a tratar de ver ahora cómo está situado en el Evangelio de Juan, el capítulo 18, 19 y 20 que vamos a estudiar. ¿Cuál es la situación en el Evangelio de Juan? Sobre todo con una relación particular con Juan 12 y los capítulos 13 y al 17. El Evangelio de Juan, aun con las semejanzas con los sinópticos, posee una estructuración peculiar y un estilo propio del autor para tratar de demostrar la importancia de la persona de Jesús. Esto es clave y no hay que dejarlo a un lado. Va a tratar de demostrar, Juan, la importancia de la persona de Jesús. Si bien los sinópticos se apoyan en el hecho histórico de Jesús para hablarnos de él como maestro y salvador, Juan lo hará de otra manera. Más que los datos históricos, que no dejan de tener importancia, Juan le da mayor énfasis a la significación teológica de la persona de Jesús. Esto se ve claramente expuesto ya desde el prólogo de su evangelio y en la forma como va tratando los diversos episodios y enseñanzas de la vida de Jesús. En el relato de la pasión, con datos novedosos en relación a los otros evangelistas, no deja de estar presente la orientación teológica. Se trata de comprender el hecho redentor desde la figura del encarnado, que da a conocer aún en medio de los sufrimientos, que es el Rey,
el Hijo de Dios, el Dios encarnado, la verdad y el que da cumplimiento a la voluntad del Padre. Es el que vamos a contemplar desde el hecho de ser traspasado. Habida cuenta de esto, podemos relacionar el Evangelio de Juan con los otros evangelistas sinópticos y tratar de situar en el contexto el relato de la pasión según Juan. Los 4 evangelios, cada uno con sus especificidades y particulares características, pueden ser presentados bajo un esquema general de organización. Es la forma como podremos considerar su contenido y el objetivo de los mismos. Llama la atención que, hablando desde un campo de estadísticas, la parte que recibe más intensidad es la de los días de la pasión, sobre todo los 3 días desde el jueves de la cena pascual hasta el domingo de resurrección, y junto a ellos los relatos pascuales. Siguiendo esta idea, podemos presentar un esquema que ustedes pueden tener ahí cuando se han bajado el subsidio que está en la página web de la diócesis. Los evangelios de nuestro Señor Jesucristo se pueden dividir en 2 grandes partes. La primera parte, que habla de 30 años del ministerio del Señor y que, aunque puedan ser un poquito más largos, en el fondo son menos largos que los relatos de la pasión. En el caso, por ejemplo, de San Juan, como lo veremos, estos 30 años de ministerio, incluyendo el prólogo, son 12 capítulos. Y para 3 días, más los 40 días después, es decir, para los relatos de la pasión, son desde el 18 hasta el 21, que incluye pues los relatos de la resurrección. En estos 30 años de ministerio, en esa primera parte de los evangelios, Juan habla del prólogo o presenta el prólogo, y Lucas y Mateo presentan los evangelios de la infancia, y el resto pues el ministerio público. En los relatos de la pasión, desde la entrada y la última cena hasta la pasión y la Pascua. Así pues, tenemos que en todos los evangelios nos conseguimos con un primer cuerpo que incluye todo el ministerio público de Jesús. En Mateo y Lucas, los autores presentan los llamados evangelios de la infancia y Juan el prólogo. En el resto del cuerpo se presenta la persona de Jesús en sus diversas funciones sacerdotales como pastor y guía, como maestro y profeta de la palabra y como el que santifica por diversos medios. El segundo cuerpo es el más denso y el más importante. Mientras que para el ministerio se ocupan un número determinado de capítulos, porcentualmente es mayor el número por intensidad de los capítulos dedicados a los relatos de la pasión. Estos tienen 3 momentos, desde la entrada triunfante a Jerusalén hasta la cena pascual, la última cena, desde la oración en el huerto de Getsemaní hasta la sepultura, pasando por la crucifixión, y el tercer momento hace clara referencia a la resurrección, sobre todo de la experiencia de las apariciones, con la ascensión narrada por los sinópticos. Si seguimos este esquema general, que no rompe con la posibilidad de descubrir las estructuras propias de cada evangelista, nos introducimos fácilmente en el movimiento interno de los evangelios y así podremos ir dejándonos llevar por el Espíritu para contemplar lo que Él nos revela a través de los autores sagrados. Si seguimos el esquema presentado antes, podemos ahora describir el movimiento general e interno del Evangelio de Juan, para lo cual nos guiamos con el siguiente esquema que ustedes tienen allí en el subsidio que ha sido ya puesto en la página web de la diócesis. El Evangelio de Juan tendría 5 grandes momentos: el prólogo como introducción, el ministerio público y luego desde la entrada a Jerusalén, la cena, los discursos del adiós, la pasión y la Pascua. El prólogo de Juan es una hermosa síntesis cristológica que nos introduce en el cuerpo. En este cuerpo se nos encuentran las señales, cuerpo del Evangelio, las señales que en griego significa semilla, donde aparece Jesús con sus enseñanzas y las acciones de carácter salvífico. Prácticamente cada episodio está enriquecido por glosas teológicas del evangelista, lo cual nos permite entender
lo que significa ser palabra encarnada para revelar el misterio de Dios y su designio de salvación. Las palabras claves son verdad, vida, Padre, liberación. El tercer cuerpo comienza con la entrada a Jerusalén, a lo que sigue la cena pascual, donde no se relata la institución de la Eucaristía ni del sacerdocio. Para ello dedica Juan el capítulo 6, aunque sí el mandamiento del amor. Los capítulos 14 al 17, sobre todo 14, 15 y 16, nos dan lo que llaman los discursos de la Dios, y en el capítulo 17, la oración sacerdotal. Y a partir del capítulo 18 tendremos el relato de la pasión, en varios actos que culminan con la crucifixión, muerte y sepultura del Señor. Los capítulos 20 y 21 hablan de la Pascua y las apariciones pascuales del resucitado. En el fondo, lo que habla de la pasión, los capítulos que hablan de la pasión son el 18 y el 19. Nosotros vamos a incluir el 20 como un corolario porque es importante también, sobre todo para nuestra reflexión, comprender de que Jesús no termina su ministerio, ni su vida, ni su acción como Redentor con la muerte y la sepultura, sino con la resurrección. El capítulo 12 y los capítulos 13 al 17 y el capítulo 21. Una breve indicación sobre estos capítulos previos y posteriores al relato de la pasión. El capítulo 12, preparado por el evento de la unción en Betania, nos introduce en el marco del relato integral de la pasión. Es la entrada triunfal a Jerusalén y el anuncio de su glorificación a través de la muerte. Sigue el capítulo 13, con la narración de parte de lo acontecido en la última cena. Recordamos, como lo dijimos, que Juan no transcribe las palabras de la institución de la Eucaristía ni del sacerdocio. Con el lavatorio de los pies y el mandamiento del amor fraterno, el anuncio de la traición de Judas y la negación de Pedro, está todo el cuerpo de este capítulo 13. Los capítulos 14 al 16 están dedicados a los discursos de la Dios, con enseñanzas particulares a sus discípulos. Juan 17 nos presenta la oración sacerdotal, hermosa síntesis de los contenidos de la revelación y de la comunión unidad con el Padre. Estos capítulos ameritan una atención y un estudio mucho más dedicado. Capítulo 21, aunque vinculado a las apariciones pascuales, tiene que ver con la misión apostólica de Pedro. Constituye una especie de epílogo a todo el Evangelio. Teniendo en cuenta todo lo antes presentado de manera sintética, vamos a introducirnos ahora en los capítulos 18, 19 y también el 20, para descubrir lo que las palabras humanas de Juan nos revelan de la palabra de Dios que allí se encuentra por inspiración del Espíritu Santo. Lo hacemos con la necesaria apertura de corazón y con el espíritu de discernimiento y de contemplación que supone la reverencia a la palabra de Dios. ¿Qué nos dice el texto? La primera cosa que tenemos que ver y comprobar es que estamos ante un texto. Es lo primero que vemos. Y ese texto nos revela que hay un mar profundo sobre el cual tenemos que zambullirnos para descubrir el fondo de lo que la palabra de Dios nos quiere hacer. Muchas veces corremos el riesgo de quedarnos solamente con la primera lectura y fijar la atención a lo mejor en un término que nos gusta, nos llama la atención, a lo mejor nos quiere decir mucho y quizás no es el más importante. Por eso vamos a proponer ahora un método, no el único, lo vuelvo a repetir, un método, no el único, para poder investigar, meditar, profundizar y que puede ser utilizado por el que estudia en griego el texto o por aquel que estudia sin necesidad de conocer el griego, porque lo que vamos a tratar de ver es cómo ese texto tiene todo un dinamismo, todo un movimiento que nos va llevando a la raíz, verdaderamente a la profundidad de lo que nos quiere decir el Espíritu Santo. Y lo primero que vamos a conseguir cuando vamos a estudiar, investigar, meditar cualquier libro, cualquier obra literaria, pero de manera particular la Biblia, es lo que llamamos el texto. El texto es
el contenido que generalmente leemos. Por ejemplo, cuando hacemos una lectura litúrgica de la palabra de Dios, ahí se nos presentan unos textos. El texto, ¿qué significa? En el fondo, un tejido. Texto significa, en latín, tejido. Y metodológicamente, lo primero que tocamos cuando leemos la palabra de Dios es ese tejido con sus componentes y su estructura. Como cuando tenemos un suéter o una camisa, lo primero que tocamos es la tela, el tejido. Luego vemos a ver cómo está cosida, cómo está hecha, si sirve para el frío, para el calor o sencillamente para otra actividad, para el deporte, para vestirnos de manera de gala, etcétera, etcétera. Cuando alguien especializado está ante un tejido de tela, busca ver la textura. ¿Y cómo lo hace? Tocándolo. Entonces se da cuenta de qué tipo de hilo, tela y otros elementos hacen posible el tejido, textum en latín. Y va a tocar la textura. Seguidamente se detiene en los colores, en la forma de unirse en los hilos, en lo que produce el tipo de hilo y tela empleados, si es para cubrir del frío o para el calor, etc. Con esos y otros elementos podrá conseguirse el punto. A partir de él, así descubrir cómo fue tejido y dónde se encuentran las diversas partes de la vestidura que se aprecia. Guardando las distancias, por supuesto. Es lo mismo que acontece cuando estamos ante un texto literario. Si es bíblico, también. Y lo primero que se hace es descubrir los elementos formales. Esto es, lo primero que uno encuentra, las palabras, las ideas, la temática, etc. Luego se va a los elementos de contenido, que sobre todo nos va a llevar a las ideas, a las palabras claves, los temas, etc. Con estos elementos, los formales y los de contenido, el investigador va a hacer un esquema o una estructura del texto para luego ir repasándolo a partir de esa estructura. Esto lo puede hacer ciertamente un teólogo, pero también un catequista, alguien que está preparando una charla o también una lección divina. Así reconoce el movimiento interno del texto y se nos permite tener la posibilidad de ir paso a paso por versículos o grupos de versículos en el caso bíblico. Desde ese trabajo se puede entonces contemplar e interpretar lo que el autor sagrado ha querido transmitirnos. Es una ayuda metodológica. No es algo exclusivo ni excluyente. Existen otros métodos de lectura y de investigación. Son válidos si toman en cuenta la dignidad del texto bíblico y logran permitir que el lector o el investigador o el fiel creyente logre introducirse dentro del texto y desde allí, desde dentro, enriquecerse y enriquecer a los demás. Ya luego vienen las conclusiones expresadas en catequesis, oraciones, meditaciones, homilías, etc. Generalmente, los elementos formales tienen que ver con los protagonistas, es decir, las personas que aparecen en escena en los diversos actos del texto estudiado. Y todos son importantes, desde aquellos que consideramos los protagonistas principales hasta aquellos que podríamos llamar en términos fílmicos extras, que apenas salen mencionados, porque a lo mejor tienen una referencia que nos puede ayudar a entender algunas cosas. Junto a ellos, los elementos de carácter espacial y temporal, dónde fue realizado, los lugares. No es lo mismo el templo, por ejemplo, que una calle, no es lo mismo una casa que el templo, no es lo mismo una montaña que la llanura, etcétera, etcétera. No es lo mismo la casa de Anás y Caifás que el pretorio de Pilatos, como lo veremos. Y también otro elemento de carácter temporal, es decir, en qué momento. A veces son ideas sencillamente para colocarnos en ambiente. En aquel tiempo el Señor dijo, no. Pero hay otros elementos temporales que son importantes, la mañana, la tarde, la noche, el atardecer. Por ejemplo, en el capítulo 3 de San Juan, cuando Nicodemo va a visitar al Señor, lo hace de noche porque tiene miedo, porque él todavía es
fariseo, aunque está tratando de hacerse discípulo de Jesús. Y eso es importante, la noche es un poco para ocultarse, tiene un sentido. No se deja tampoco de lado otros elementos formales, como son las repeticiones, las coincidencias, las contradicciones que uno encuentra en palabras o en frases. Y al conocer esto, tenemos entonces los datos para poder proponer un esquema general del texto. Para hacerlo bien, se toma también en cuenta los elementos temáticos o de contenido que se van descubriendo. A continuación, vamos a ver, para valorar, conocer y contemplar lo que el texto del relato de la pasión de Jesucristo según San Juan nos ofrece, ese mismo texto. Y vamos a ver en un primer momento los protagonistas, es decir, los que aparecen mencionados en este texto. Vamos a estudiar sobre todo 18 y 19 y no vamos a dejar de lado el 20 por la razón que dijimos. Si bien la pasión, estrictamente hablando, desde el capítulo 18 y 19, hemos unido el capítulo 20 por dos motivos. Primero, porque la pasión no termina con la vida de Jesús, sino que abre una nueva dimensión, que es la dimensión de la resurrección. Y segundo, porque también nosotros vamos a celebrar en la Semana Santa la Pascua de la Resurrección. Es preciso tomar en cuenta pues los protagonistas de estos tres capítulos, 18, 19 y 20. Y los vamos a mencionar, ustedes los tienen escritos en su subsidio, los vamos a mencionar. Y luego vamos a venir sobre cada uno de ellos. Vamos a ver los protagonistas principales. Jesús, el Cristo, también presentado como el Señor, el hombre, el Hijo de Dios, el Rey, el resucitado. Otro, el Padre, Dios Padre. Otros protagonistas principales, los discípulos en general y sobre todo Juan, Pedro y Judas. María, la mujer, la madre de Jesús. Anás y Caifás, los sumos sacerdotes, también el término general sumos sacerdotes y Pilatos. Luego tenemos los protagonistas secundarios, la cohorte que va a apresar a Jesús, la guardia del sumo sacerdote, los siervos del sumo sacerdote, entre ellos uno concreto, Malco, a quien le cortan la oreja, los fariseos, el tribuno, la muchacha portera que confronta a Pedro, Barrabás, el César, los otros dos crucificados, María Cleofás y María Magdalena que acompañan a María, José de Arimatea, Nicodemo y dos ángeles de blanco, vestidos de blanco. Hay algunos elementos espaciales, es decir, los lugares que se toman en cuenta. Se trata de los escenarios donde se realiza la acción relatada y pueden hacer mención de otros sitios o lugares, sea de manera directa o indirecta. El principal lugar es Jerusalén, es allí donde se realiza la pasión de Jesucristo, Jerusalén. Y dentro de Jerusalén pues aparecen algunos otros lugares ya más particularizados. El huerto de Getsemaní, aunque no se menciona el nombre de Getsemaní, lo sabemos, que queda al otro lado del torrente Cedrón, saliendo un poco de la ciudad de Jerusalén. La casa de Anás, la casa de Caifás, y dentro de la casa el atrio del sumo sacerdote, donde va a estar presente Juan y Pedro. La sinagoga, hay una mención a la sinagoga, aunque no es allí donde se realiza la acción, pero hay una mención. Y el templo también, no se realiza allí ninguna acción, pero se hace mención de lo que Jesús dijo en el templo y en la sinagoga. Este mundo es hace una referencia no solamente al mundo como planeta, sino también al mundo como el lugar de hostilidad. De arriba, el lugar de la divinidad, de donde le viene el poder a todos, incluyendo el de Pilato. El pretorio, que es el lugar donde está Pilato, donde hay también un sitio que se llama el enlosado y el tribunal. Y el Calvario o el Gólgota, que es el sitio donde va a ser crucificado. La casa donde se encontraban los discípulos después de la resurrección, después de la muerte y la resurrección, y el huerto nuevo y la sepultura. El huerto nuevo donde va a ser sepultado Jesús. Y junto a esto, los elementos temporales. La noche del jueves, terminada la cena, se va
al lugar donde van a poner preso a Jesús y lo llevan después a casa de Anás y Caifás, y allí pasa toda la noche y la madrugada hasta la madrugada del viernes, y del primer día de la semana también se menciona como el momento en que María va al sepulcro, de madrugada a madrugada. La Pascua como fiesta que se celebraba en esos días. El día de la preparación a la Pascua, que es el viernes, el sábado, y el atardecer del primer día de la semana, cuando se da la aparición de Jesús a sus discípulos. Junto a esto también encontramos una serie de repeticiones con coincidencias, contradicciones o concordancias. Sea en un discurso, un poema, un relato, un diálogo, a veces se dan estas repeticiones que pueden ser de coincidencia o de contradicción, que siendo un recurso literario nos dan una pista también para organizar el texto o para entender alguna parte de lo que el autor nos quiere señalar. En nuestro caso podemos ver las siguientes coincidencias, ustedes las tienen allí escritas, pero las vamos a hablar. La palabra de Jesús, yo soy, que se encuentra 2 veces en el capítulo 18, versículos 5 y 6. Y en oposición y contradicción, dicha por Pedro, yo no soy, capítulo 18, versículos 17 y 25. Esto hay que tenerlo en cuenta y luego lo veremos en el momento de la exégesis. También en el capítulo 18, la expresión yo soy encuentra una especie de referencia en el letrero que que Pilato manda a poner sobre la cruz de Jesús, y los discípulos, sumos sacerdotes, dicen que ponga, este ha dicho yo soy, capítulo 19, versículo 21, y en cierto modo hay, como ya lo veremos, una contradicción. También hay referencia a la madrugada del viernes 18, capítulo 18, versículo 28, y la madrugada del primer día, capítulo 20, versículo 1. La mujer, María la Madre, y la mujer, María Magdalena. El Rey, Jesús, que aparece en el capítulo 18, en el versículo 36 y 37, luego en el capítulo 19, 13, 14, 15, 21 y 22. También hay un elemento que se comienza la pasión en un huerto y termina en un huerto. A partir de estos elementos y de la lectura atenta podemos intuir en el texto de Juan un movimiento interno que se nos presenta en varios actos. Desde la llegada al huerto hasta la madrugada del viernes, cuando fue llevado a Pilatos. Segundo, el tiempo de la prisión y del juicio, con diálogos en el pretorio con Pilatos. El tercer momento, el tiempo del Calvario con la sepultura. Y el tiempo de la resurrección y de las apariciones en el capítulo 20. Hasta aquí vamos a meditar esta primera parte de este curso del relato de la pasión según San Juan. Ustedes pueden conseguir este material en la www.diocesidesancristóbal.online. Incluso allí hay un link para aquellos que quieran inscribirse en este curso y luego poder optar, cuando tengamos la evaluación, a un certificado avalado por la Universidad Católica del Táchira, el Instituto Universitario del Santo Tomás de Aquino y la Diócesis de San Cristóbal. Y si tienen alguna pregunta que quieran enviar o alguna sugerencia o alguna inquietud, pueden utilizar el relatopasiónjuan@gmail.com, que es nuestro correo electrónico. Terminamos esta primera parte. Mañana nos volvemos a encontrar. Que Dios nos bendiga y que esta meditación, estudio más detenido de este relato del Evangelio de la Pasión de Jesucristo según San Juan, nos enriquezca y nos ayude no solamente a conocerla, sino a identificarnos con todo lo que el Señor a través de San Juan quiere transmitirnos con su pasión. Que Dios nos bendiga, que San Juan Evangelista nos acompañe y que la Virgen María, que estuvo a los pies de la cruz, nos dé su protección. Amén. Hasta la próxima sesión. Curso Relato de la Pasión de Cristo según San Juan, avalado por la Universidad Católica del Táchira y el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino.
Todos los subsidios disponibles en la web diócesidesancristóbal.online. Esta es una producción del Diario Católico de Venezuela.